Estados Unidos está a punto de asestarle el golpe económico más grande jamás dado a un narcotraficante en la historia, superando incluso al del propio Chapo Guzmán. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente cadena perpetua y el decomiso de $15 mil millones para Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, en un caso que podría redefinir para siempre la lucha contra el crimen organizado. La petición fue presentada este lunes 13 de julio de 2026 y busca no solo mantener a Zambada tras las rejas por el resto de su vida, sino desmantelar por completo el imperio financiero que construyó durante más de 4 décadas de actividad criminal. Para entender la magnitud de esta cifra, basta compararla con la de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a un decomiso de $12.600 millones, una cantidad que, en su momento, parecía inigualable. Pero la fiscalía sostiene que el liderazgo de Zambada se extendió por más tiempo y que las ganancias generadas por la organización fueron aún mayores. Los documentos judiciales revelan un dato que resulta difícil de dimensionar. Zambada admitió haber coordinado el envío de al menos 2 millones de kilogramos de cocaína entre 1980 y 2020 hacia territorio estadounidense. Esa confesión forma parte del acuerdo de culpabilidad que firmó en agosto de 2025, cuando se declaró culpable frente a un tribunal en Brooklyn de encabezar una empresa criminal continua y de participar en una conspiración bajo la ley conocida como RICO, utilizada para desmantelar organizaciones delictivas. En ese momento, la fiscal general Pam Bondi fue contundente al señalar que Zambada moriría en prisión federal de Estados Unidos, en el lugar que, según ella, le corresponde. Estamos aquí para anunciar una victoria histórica para el Departamento de Justicia, nuestros socios de las fuerzas del orden y los Estados Unidos de América. Como ya escucharon, el narcotraficante Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, ha confesado una vida entera de crimen. Al servicio del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales y agentes federales, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde pertenece. Su declaración de culpabilidad nos acerca un paso más a lograr nuestro objetivo de eliminar los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales en todo el mundo que están inundando nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidios. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia está en la primera línea de esta lucha. Estamos hombro con todos nuestros socios de las fuerzas del orden para desmantelar a estos narcoterroristas, porque eso es exactamente lo que son. Son narcoterroristas. El Mayo fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Su socio era El Chapo. Fueron cofundadores del cártel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a varias personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror se acabó. Nunca volverá a caminar en libertad. Durante las últimas 3 décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron miles de millones de dólares, cientos de millones cada año. Eso lo lograban trayendo drogas venenosas a nuestro país. Eso ya no pasará. El cártel de Sinaloa inicialmente construyó su negocio con cocaína, pero luego, bajo el liderazgo de El Mayo, se volcaron a la heroína, se volcaron al fentanilo. Compraron precursores químicos de fentanilo a China. Fabricaron la droga en México y la inundaron en nuestras comunidades, matando a nuestros hijos. El Mayo también se aseguró de que el cártel de Sinaloa operara y se protegiera. Gracias. Su negocio de narcotráfico se mantenía gracias a la violencia extrema. Usaban armas de grado militar y dirigían sicarios para matar a sus adversarios. Cometieron asesinatos brutales, secuestros y crímenes horribles para mantener la disciplina dentro de su propia organización.
Él ordenó el asesinato de innumerables personas y rivales. Muchas personas inocentes también murieron como resultado de esto. El Mayo operaba con total impunidad en los niveles más altos del mundo del narcotráfico en México, pagando sobornos a funcionarios del gobierno y a agentes de la ley. Controlaba a funcionarios y oficiales corruptos que protegían a sus trabajadores y los cargamentos de droga que viajaban de México a nuestro país. Los crímenes de El Mayo han sido tan prolíficos que en las últimas 2 décadas ha sido acusado en no menos de 16 tribunales federales en todo nuestro país. 16. Desde el Distrito Oeste de Texas hasta Chicago y aquí en el Distrito Este de Nueva York. Evadió la justicia durante décadas. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump, finalmente ha sido llevado ante la justicia. La condena de hoy es el último logro. En la lucha de Estados Unidos contra los cárteles mortales y las organizaciones criminales transnacionales, hemos logrado avances notables. Solo para darles algunos ejemplos, bajo las instrucciones del presidente Trump, la dirección, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al cártel de Sinaloa, junto con otros 5 cárteles, MS-13 y TDA, como organizaciones terroristas extranjeras, debido a la grave amenaza que representan para nuestra seguridad nacional. Como resultado, el Departamento de Justicia ya ha acusado a líderes del cártel de Sinaloa de narcoterrorismo y ha acusado a presuntos miembros de brindar apoyo. Y a los simpatizantes de TDA, MS-13 y CJNG, que actualmente es uno de los cárteles más violentos en México. Ellos proporcionaron apoyo material a una organización terrorista. Estamos llamando a estos capos de la droga por lo que son: narcoterroristas internacionales que invaden nuestro país, amenazan la soberanía de nuestras fronteras y destruyen nuestras comunidades. Son terroristas y los vamos a procesar como tales. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, las autoridades mexicanas han expulsado a más de 50 líderes de cárteles de alto rango y otros criminales peligrosos a nuestro país para enfrentar un proceso judicial. Más de 50. Estas son cifras históricas que aseguran que estos criminales enfrenten la justicia y la enfrenten en suelo estadounidense. Ahora tenemos a líderes del CJNG, Sinaloa y los Zetas bajo custodia. Nuestros fiscales de la División Criminal y del Distrito Norte de Illinois obtuvieron una declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo, y otro líder del cártel de Sinaloa, el cofundador. Hace apenas unas semanas, el 14 de agosto, anunciamos cargos penales contra 5 líderes de cárteles y miembros de alto rango de estos cárteles unidos. No descansaremos hasta que los estadounidenses estén seguros de estos narcoterroristas. Gracias a nuestros agentes de la ley, tanto aquí como en México, que a menudo arriesgan sus vidas todos los días para protegernos y sacar a estos líderes violentos de las calles. Aún no hemos terminado. Por indicación del presidente Trump, continuaremos luchando hasta que cada jefe de cártel esté tras las rejas, en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses por el resto de sus vidas. Gracias. Gracias, fiscal general Bondi. Como escucharon hace un momento, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, se declaró culpable aquí en el Distrito Este de Nueva York de ser el líder del cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más grande del mundo. Entre otras cosas, admitió haber liderado una empresa criminal continua y haber conspirado para cometer delitos bajo la ley RICO. Este es un día histórico. Con la declaración de culpabilidad de hoy, el cártel de Sinaloa ha sido decapitado.
Sus dos fundadores y líderes, Joaquín El Chapo Guzmán, también conocido como El Chapo, y ahora El Mayo, ambos están condenados. Estos acusados construyeron un imperio criminal en Sinaloa, México. Su cártel creció como si fuera un cáncer por todo el hemisferio. Inundaron Estados Unidos con drogas mortales, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y después fentanilo. El Mayo fue acusado por primera vez en el Distrito Este de Nueva York en 2009 y seguimos agregando cargos, incluyendo, como mencionó el fiscal general, el tráfico de fentanilo hasta este mismo año. Como resultado de su condena, El Mayo enfrenta una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esta condena también es un testimonio de la determinación inquebrantable de los fiscales y los agentes de la ley que nunca dejaron de buscar llevar a El Mayo ante la justicia. Como ha señalado nuestro fiscal general, la declaración de culpabilidad marca la conclusión de un esfuerzo de décadas por parte de servidores públicos, trabajadores y dedicados en todo Estados Unidos. Quiero agradecer al equipo de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los fiscales federales asistentes Francisco Navarro, Robert Palek, Adam Amir, Lauren Bowman y Rebecca Urquelag, además de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas, ambos presentes aquí con nosotros hoy. También quiero reconocer las importantes contribuciones de las oficinas del Fiscal Federal de Estados Unidos, las oficinas del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California y el Distrito Central de California. También me gustaría agradecer a nuestros socios estadounidenses de las fuerzas del orden en el FBI, Seguridad Nacional y la DEA, junto con numerosos otros agentes de la ley en todo el gobierno. También quiero agradecer a nuestros homólogos en el gobierno mexicano. Finalmente, agradezco sinceramente la presencia hoy aquí de Frank Tarantino de la DEA, Ricky Patel de Seguridad Nacional y Philip Bates del FBI. Ahora le voy a pedir al fiscal general adjunto interino, Matthew Gagliotti, que diga unas palabras. Gracias, fiscal federal Nostella. Buenas tardes. Mi nombre es Matthew Gagliotti y soy el fiscal general adjunto interino de la División Criminal y es fiscal federal adjunto de los Estados Unidos, aquí en el Distrito Este de Nueva York. Hoy marca otro hito en los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia hacia la eliminación total de los cárteles. Uno de los narcoterroristas más notorios de todos los tiempos, Ismael El Mayo Zambada, fue condenado en un tribunal de Estados Unidos, habiendo confesado más de 3 décadas de crímenes al servicio del despiadado cártel de Sinaloa. Durante décadas, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo, ganó miles de millones de dólares importando drogas peligrosas a Estados Unidos, intensificando la epidemia de drogas en nuestras comunidades al inundar nuestras calles con cocaína, heroína y, finalmente, fentanilo. Hoy, El Mayo admitió crímenes de una magnitud impresionante, incluyendo liderar una vasta organización criminal que distribuyó más de 1.500.000 kilogramos de cocaína, además de otras drogas. Realizó pagos corruptos para operar con total impunidad y protegió las operaciones de Sinaloa ordenando actos de violencia extrema y atroz, dejando tras de sí una estela de sufrimiento humano, incluyendo víctimas inocentes. De acuerdo con su declaración de culpabilidad, El Mayo pasará el resto de su vida en prisión y debe $15.000 millones en decomisos a los Estados Unidos. Resultados como este no serían posibles sin los fiscales y agentes, quienes han hecho un trabajo extraordinario construyendo el caso pieza por pieza y llevándolo hasta el final. Este es otro resultado significativo bajo el liderazgo de la fiscal general Bondi en el esfuerzo sin precedentes del departamento para eliminar a los cárteles. Como parte de ese esfuerzo, hemos visto a más de 50 miembros de alto rango de cárteles ser extraditados para enfrentar la justicia en tribunales estadounidenses. En conjunto, uno de los mayores golpes en la historia de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Otros líderes han sido acusados como líderes de organizaciones terroristas extranjeras y también se ha acusado a miembros de estas organizaciones. Seguimos persiguiendo a estos individuos para que enfrenten la justicia en un tribunal de Estados Unidos. Como fiscal interino, asistente del fiscal general, quiero agradecer a todos nuestros socios de las fuerzas del orden, y quiero destacar brevemente en particular a los abogados litigantes Hasselborn y Kirk Andrich,
así como a todos los socios de las fuerzas del orden y fiscales estadounidenses que están con nosotros, a los fiscales y socios de las fuerzas del orden que nos acompañan. El fiscal general ha dejado claro que el objetivo del departamento es erradicar los daños causados por los cárteles en las comunidades estadounidenses. Y el departamento está logrando avances históricos rápidamente para alcanzar precisamente eso. Gracias. Es un honor para mí presentar a la administradora de la DEA, Terry Cole. Gracias, Matt. Señora Fiscal General, gracias por su apoyo a las fuerzas del orden. Gracias por el cuidado y la atención que le brinda a nuestros oficiales de policía todos los días. Y gracias por su liderazgo. Mi nombre es Terry Cole. Soy la administradora de la DEA. Soy investigadora criminal de carrera 1811 en la DEA. Y cuando me uní a este caso hace años, a veces nos decían que estábamos persiguiendo sombras, leyendas de hombres que creían que eran intocables. Uno de esos hombres era el Mayo. Sin embargo, hoy, como escucharon, él se presentó en una sala de un tribunal estadounidense. Dijo esas palabras que lo cambian todo. Culpable. Esto no es solo otra declaración de culpabilidad. Es el colapso de un mito, que los líderes de los cárteles están fuera del alcance de la justicia estadounidense. Hoy demostramos una vez más que nadie está fuera de nuestro alcance. He visto de primera mano a las familias que han perdido hijos, hijas, hermanos, hermanas por el fentanilo distribuido por Sinaloa. En el caso de El Mayo, cuando admite su culpabilidad, no son solo palabras escritas en una hoja. Es un reconocimiento de esas vidas que su imperio arrebató. Este caso se construyó ladrillo por ladrillo a través de continentes. Comenzó en 2020 en una reunión de objetivos a la que asistí aquí en Nueva York. A partir de ahí, la División de Campo de Nueva York, los hombres y mujeres que están a mi derecha de todas las agencias federales, persiguieron sin descanso a cada miembro del cártel de Sinaloa, junto con nuestros agentes en Bogotá, junto con agentes en Madrid, y nuestros socios en HSI y el FBI, y nuestros socios en EDNY y las demás agencias federales, los fiscales que ya mencionamos. Nuestros agentes no solo armaron un caso, llevaron consigo los recuerdos de los ciudadanos estadounidenses. Ciudadanos. Juan Carlos García, quien fue asesinado por el cártel de Sinaloa en 2015. Cada entrevista, cada intervención telefónica, cada noche sin dormir fue por justicia. Fue por justicia para esas familias que han perdido a sus hijos a manos del cártel de Sinaloa. Nuestras alianzas globales lograron el golpe definitivo. Hicimos esto apoyándonos en el poder de nuestras alianzas, desde Nueva York, Bogotá, Madrid, hasta Washington. Derribamos barreras entre fiscales, investigadores y analistas. No nos importaba quién se llevara el crédito. Lo único que queríamos era la verdad. Es el mismo modelo que usamos. Cuando atrapamos a García Luna, cuando atrapamos al Chapo y mientras seguimos desmantelando a RCQ. Es un modelo para desmantelar los cárteles hoy en día. Al desmantelar cárteles, no solo íbamos tras las drogas. Fuimos tras los que tomaban las decisiones, los financieros, los asesinos que dirigían la violencia con solo una llamada. Así es como desmantelamos los cárteles al más alto nivel. Cooperación global. La DEA no es solo una agencia estadounidense. Es el socio más confiable del mundo para luchar contra los cárteles y las drogas sintéticas.
Este caso demuestra lo que pasa cuando trabajamos juntos como uno solo. Las finanzas ilícitas. Estas conspiraciones históricas y complejas. Ahí es donde la DEA sobresale, siguiendo el dinero, escuchando a los colaboradores y convirtiendo la inteligencia en verdades contundentes en la corte. Cada declaración de culpabilidad es más que un titular. Es una vía menos de veneno entrando a nuestros vecindarios. Es una vida más salvada de una sobredosis de fentanilo. He estado en demasiadas casas donde padres y sus hijos guardan recuerdos de quienes ya no están. La declaración de culpabilidad de hoy no va a devolver a esos niños, pero manda un mensaje a los cárteles, al mundo y a las familias que aún están de luto. La DEA no se va a detener. Vamos a ir tras los líderes de estas organizaciones. Vamos a desmantelar sus redes y los llevaremos ante la justicia, uno por uno, gracias a los hombres y mujeres. A mi derecha, la mejor carrera. Investigadores de las fuerzas del orden más destacados del mundo. Gracias. Buenas tardes, señora Fiscal General. Administrador Cole, gracias por sus palabras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Derek Gordon. Soy el director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional. Hoy es un día histórico en la búsqueda de justicia para las innumerables víctimas que creó el régimen de terror de Zambado. Durante más de 30 años, ejerció un poder absoluto en los niveles más altos de los cárteles de droga mexicanos en el mundo del tráfico, dejando tras de sí un legado de corrupción, violencia y devastación. Acusado formalmente 16 veces en 2 décadas, continuó con una empresa criminal que, sin vergüenza alguna, vendía la muerte. Junto con el Chapo, transformó el cártel de Sinaloa en uno de los más grandes. Las organizaciones de tráfico de drogas más violentas del mundo. Bajo su control, el cártel se volvió sinónimo de corrupción pública, la generación de miles de millones de dólares por el tráfico de fentanilo, un derramamiento de sangre inimaginable y actos de terrorismo absoluto que devastaron comunidades y un sinfín de vidas. Hoy, está indefenso gracias a los incansables esfuerzos de investigación de HSI, el FBI, la DEA y el Departamento de Justicia. Su declaración de culpabilidad no es solo un hito en la lucha de los estadounidenses contra el cártel de Sinaloa. Es una victoria para las víctimas cuyas vidas fueron destrozadas por su régimen despiadado. Pero aún estamos lejos de terminar. Los agentes especiales de HSI, trabajando junto a nuestros homólogos de las fuerzas del orden, han dedicado décadas a investigar organizaciones terroristas extranjeras con el fin de descubrirlas, interrumpirlas y, en última instancia, desmantelarlas. Hasta que sean completamente borradas de la faz de la tierra por cualquier medio necesario. Con la victoria de hoy, nuestra lucha continúa con una ferocidad renovada. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi colega Chad Yarbrough del FBI. Chad Yarbrough, director de operaciones del FBI. Gracias, Derek. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Chad Yarbrough. Soy el director de operaciones del FBI y superviso nuestros esfuerzos contra los cárteles. La histórica declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada hoy marca un paso significativo en nuestra lucha continua contra el crimen organizado transnacional y el mortal tráfico de narcóticos que amenaza a comunidades en todo el país. La declaración de culpabilidad no solo es una victoria para nuestras comunidades, sino también un testimonio del compromiso del FBI para erradicar el crimen violento y atacar a los cárteles y la actividad de pandillas bajo la dirección del fiscal general Bondi. Quiero tomarme unos minutos para resaltar los amplios esfuerzos de nuestros socios a lo largo de esta investigación. Y no puedo hacerlo sin mencionar a nuestros socios de las fuerzas del orden en la DEA, HSI y el DOJ, quienes trabajan incansablemente juntos para interrumpir y desmantelar estas redes criminales violentas. Este caso es el resultado de esa estrecha colaboración y de años de esfuerzos deliberados por parte de nuestros socios y el FBI, tanto aquí como en México. Durante décadas, el cártel de Sinaloa ha sido uno de los principales responsables del flujo de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos. Cuando comenzó esta investigación, nuestra oficina en Washington, D.C., la oficina de campo pudo identificar junto con nuestros socios a los 2 principales líderes del cártel, Zambada y Joaquín, El Chapo, Guzmán.
Después del arresto de Guzmán en 2016, Zambada continuó liderando la facción del Mayo del Cártel de Sinaloa, que fue responsable de traficar toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo, lo cual causó la muerte de miles y miles de nuestros ciudadanos en Estados Unidos. Y en 2024, el FBI y nuestros socios aquí lograron arrestar a Zambada, lo que ha llevado a esta declaración de culpabilidad el día de hoy. Permítanme ser claro, la declaración de culpabilidad no es el final de esta lucha. El cártel de Sinaloa puede pensar que son poderosos y temibles, pero tengan la seguridad de que todos los que estamos aquí tenemos un solo objetivo en mente, y ese es la destrucción del cártel de Sinaloa. Ahora, quiero que las comunidades sepan que ni siquiera los líderes más altos de este cártel, y de otros, pueden escapar de la rendición de cuentas. Que esto sea un mensaje para todos los criminales violentos y miembros de los cárteles de que el FBI, la DEA, HSA y el DOJ utilizarán todo lo que tenemos, todos nuestros recursos y toda nuestra experiencia para llevar a estas personas ante la justicia y proteger a nuestras comunidades. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora Fiscal General. Gracias por su liderazgo y su apoyo. Soy Jason Radden Quijones, el fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Durante más de 3 décadas, Ismael y Mayo Zambada García dirigieron una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. Bajo su dirección, el cártel de Solanova utilizó enormes recursos para sobornar a funcionarios, intimidar a rivales, torturar a sus enemigos y asesinar testigos. Todo para meter veneno en nuestra comunidad. Eso se acaba hoy. Con su declaración de culpabilidad, Admeo ahora enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua, en una prisión federal. Nunca más volverá a liderar un cártel que alimentó la adicción, propagó la violencia y destrozó familias a ambos lados de nuestra frontera. Permítanme ser claro con cualquiera que piense que tomará su lugar. Los vamos a encontrar. Los vamos a extraditar. Los vamos a procesar y los llevaremos ante la justicia. Estoy aquí, hombro con hombro, con nuestras fuerzas del orden y socios, y me siento honrado por su trabajo extraordinario. Durante años, agentes y fiscales construyeron, silenciosamente, este caso, pieza por pieza, hecho por hecho, no por gloria, sino por justicia. Por justicia para las miles de víctimas que quedaron tras el reinado de terror del Mayo. Gracias a su valentía, hoy estamos aquí. Felicito a cada uno de ellos. Reconozco especialmente a mis fiscales asistentes de los Estados Unidos, Andrea Goldberg y Monique Botero, por su incansable búsqueda de justicia. Ahora es un honor para mí presentar al fiscal de los Estados Unidos. Fiscal para el Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons. Buenas tardes, mi nombre es Justin Simmons, soy el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. Quiero agradecerle, General Bondi, por su apoyo. También agradezco al presidente Trump por su apoyo en este caso y en muchos otros similares que continuaremos presentando. Ellos proporcionaron los recursos y, nuevamente, el apoyo necesario para que un día como hoy fuera posible. Ismael Zimbardo García, en asociación con el Chapo Guzmán, lideró el cártel de Sinaloa durante décadas. Al hacerlo, trajeron millones de kilos de drogas a Estados Unidos. Al hacerlo, también encarcelaron a millones de estadounidenses dentro de los muros grises de la adicción. A millones de sus propios compatriotas dentro de esos muros grises. De violencia y miedo. Ahora, él pasará el resto de su vida tras muros de piedra y acero. El Distrito Oeste de Texas fue especialmente afectado por las actividades del cártel de Sinaloa. Verán, Juárez y El Paso están conectados. Miles de personas cruzan todos los días por los distintos puntos de entrada que conectan las dos ciudades en los dos países. Miles solían cruzar ilegalmente todos los días entre los dos países. Eso ya no sucede tanto. Juárez afecta a El Paso. Y así, en 2008, cuando el cártel de Sinaloa empezó a pelear con el cártel de Juárez para tomar el control de esa zona. 10,000 personas fueron asesinadas del lado mexicano. Estadounidenses, ciudadanos, al menos un estadounidense, fue secuestrado, torturado y asesinado.
y balas perdidas disparadas en Juárez cruzaron a El Paso. Juárez llegaron hasta El Paso. Así que esas cosas que estaban ocurriendo, que eran producto del deseo del cártel de Sinaloa de apoderarse de esa zona, afectaron directamente a la gente del Distrito Oeste y en particular a El Paso. Así que, en abril de 2012, los fiscales federales en El Paso presentaron cargos contra El Mayo, El Chapo y otros 22 miembros del cártel de Sinaloa. Quiero tomar un momento para agradecer personalmente a los fiscales Tony Franco y Kyle Miers por su trabajo en este caso. Uno de los cargos a los que él se declaró culpable hoy era parte de esa acusación, parte de la acusación de 2012. Así que esto realmente ha cerrado el círculo para nosotros en el Distrito Oeste de Texas también. Pero en realidad, hoy no se trata del Distrito Oeste de Texas. No se trata del Distrito Este de Nueva York, del Distrito Sur de Florida, ni de ningún otro distrito. Se trata del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Cumpliendo una promesa de erradicar los cárteles de la droga mexicanos. Todo esto se remonta a julio de 2024, cuando Zambada fue detenido tras aterrizar en un aeropuerto de Texas junto a uno de los hijos de El Chapo Guzmán. El propio Zambada ha declarado que fue secuestrado en México y trasladado por la fuerza a territorio estadounidense, una versión que su defensa continúa sosteniendo. Ese episodio sigue generando fricciones diplomáticas entre ambos países. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar si durante ese traslado se vulneró la soberanía mexicana, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido explicaciones sobre la posible participación de agencias estadounidenses en el operativo. Las agencias de Estados Unidos tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana. Y tienen relación con el Gabinete de Seguridad a partir de una relación institucional y de los permisos que da la Secretaría de Relaciones Exteriores a estas agencias. Entonces, así en este momento se trabaja. Aquí lo relevante, nuevamente, es quién mintió y si mintió el embajador de Estados Unidos en México en su momento. El embajador podría argumentar que lo que él informó fue la información que le dio la agencia. ¿El gobierno mexicano estaría también en posición de creerle al FBI si dice que no participó en la operación o debería de admitir, dado las pruebas en imágenes? Bueno, es que tienen un avión expuesto, como un triunfo de ellos, como una operación de ellos, pública. Entonces, no sé si se entiende. O sea, el embajador de Estados Unidos en México, en su momento, dijo que no había participación. Y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI en una feria. ¿Cómo entró el avión, presidente? Entonces, el tema es, ¿mintió? Pues hasta ahora parece que sí, nos dijeron mentiras al gobierno de México. Entonces, por eso se pregunta a la Fiscalía. Entonces, más que nada los llaman a admitir que tuvieron una operación. No, por eso se solicita a la Fiscalía que haga la revisión, porque ellos tienen una investigación sobre este caso. Entonces, por eso se le está pidiendo a la Fiscalía que haga la revisión y también la petición de información a la embajada, dada esta circunstancia. ¿Y qué sucedió? Dado que hace 2 años también informaron sobre los datos de una aeronave en la que supuestamente se habría trasladado a Ismael El Mayo junto con uno de los hijos de Joaquín Guzmán, habían dado incluso los datos de la matrícula y los nombres de el piloto que supuestamente había trasladado. ¿Qué sucedió con esa información? Bueno, que lo diga la Fiscalía. O sea, yo creo que aquí lo más relevante es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la información oficial que le brindó al gobierno de México y lo que dice hoy el FBI al exponer este avión. Y es relevante, sí es muy relevante, pues porque es una actuación del gobierno de los Estados Unidos sin informar al gobierno de México. Y además, ¿qué acuerdos había? O sea, ¿qué acuerdos tuvo esta agencia o cualquier agencia que haya participado con este grupo delincuencial? Es muy relevante para México y para Estados Unidos, para ambos pueblos y ambos gobiernos. Muy importante.
Presidenta, y también, bueno, quisiera preguntarle, en ese reportaje se muestran todos estos datos, todo lo que se pudo manipular o cambiar en esta aeronave, matrículas, hasta el color, etcétera, algunas otras claves que tenía. Dado que se pudo hacer esto, es tal vez pues una prueba de que Estados Unidos sabe cómo mentirle al gobierno mexicano para poder actuar en nuestro país. ¿Es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió? ¿Es este caso? Pero la responsabilidad no es de la agencia, porque finalmente… No, bueno, ¿quién es el representante del gobierno de Estados Unidos, incluidas todas las agencias en México, y el que contesta al gobierno? Incluso hace una conferencia de prensa para informarle a su pueblo y al pueblo de México, como embajador de Estados Unidos en México. ¿No considera, dada la experiencia que ya tiene usted también basada en la relación que tiene su administración con el gobierno de Estados Unidos, que este sea un caso, bueno, eso sucedió hace 2 años, todavía no llegaba usted al gobierno, pero han sucedido otras situaciones que se han dado a conocer luego primero por medios y después que se informen o que ustedes exigen que se les informe? ¿No es muestra también de que el gobierno de Estados Unidos tal vez no confía en México con relación en cuanto a tema de funcionarios y colusión con el crimen organizado? No, porque ¿quién detiene a la persona con la que ellos después acuerdan? ¿Quién la detuvo? Contesta. Sí, en México se detuvo y fue el tema no, del… ¿Quién la detuvo? ¿Quién lo detuvo? El ejército mexicano. Por eso México. O sea, el ejército mexicano detiene, incluso en el operativo pierden la vida 10 elementos del ejército y lo entrega a Estados Unidos. Y después Estados Unidos acuerda con él, sin informarle, violando incluso el tratado de extradición. Así, abiertamente. Entonces, ¿cómo no van a confiar en el gobierno de México si el gobierno de México lo detiene? Pues es que le ha mentido hasta el momento, según lo que informan. Por eso, lo detiene. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre que decir, y esto es un asunto de dignidad de México, es nos relacionamos como iguales y pedimos respeto siempre a México. Y cuando hay una situación como esta, en donde hay versiones contradictorias, lo tenemos que plantear. Eso es independiente de que sigamos trabajando permanentemente por la paz y la seguridad del país, como se demuestra todos los días. Presidenta, quisiera también en este tema preguntarle, estos acuerdos que usted señala ahora, pues no son realmente en Estados Unidos que se busque encontrar quienes en el más alto nivel les permitieron operar, es decir, que en el gobierno tienen aliados y que, bueno, pues a final de cuentas este tipo de cuestiones no impiden que el gobierno mexicano a lo mejor les obstaculice la información, o sea, para dar, estos acuerdos son para No entiendo tu pregunta. Estos acuerdos de los que usted señala son finalmente para encontrar en las declaraciones de delincuentes quién los apoyó en el ámbito político, quién los dejó operar. ¿Esto no ayudaría también a México, este tipo de, pues no acuerdos, sino este tipo de cooperación? Si hay pruebas, sí, pero siempre que haya pruebas, no dichos. Igual nosotros solicitamos extradiciones, detenciones urgentes, y ellos piden pruebas. Es una relación recíproca. Entonces, si hay pruebas, adelante. Pero tiene que haber pruebas de acuerdo con la justicia mexicana, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de México. Entonces, ¿por qué? Es decir, la información que proporciona Estados Unidos o la información que México proporciona a Estados Unidos se rige por tratados y por acuerdos que deben respetarse en uno y otro sentido. Porque si no, son injerencias. Se lo pregunto también porque un poco, bueno, hace 2 años en toda esta información que se daba desde el gobierno federal, en una parte la administración pasada nos informaba que en ese momento, hasta donde tenían conocimiento, no había ningún operativo de Estados Unidos en nuestro país, hasta donde tenían conocimiento de la información que le daba Estados Unidos. Pero enfocándonos también en lo que le corresponde a México, también dijeron que no había ningún operativo por parte de México para detener a Ismael El Mayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se habría tenido un operativo para detener a este capo? Bueno, cuando hay una orden de aprehensión, se hace el trabajo que se tiene que hacer, y en este caso había una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo puede explicar Omar. Cuando informa el gobierno de Estados Unidos a través de una de las agencias por inteligencia de la ubicación de un delincuente.
de un presunto delincuente? ¿Cómo se elabora? Hay un intercambio de información permanente con diferentes agencias. Muchas veces, no siempre la información es tan precisa, por eso es un intercambio de información constante. Es un intercambio de información de personas, indicios, teléfonos, rastros, cualquier cantidad de indicios que nos puedan llevar a una persona o a la ubicación de ciertas personas. En muchísimas ocasiones, en decenas de ocasiones en lo que va del año, hemos hecho operaciones realizadas por las autoridades de México, donde en muchas ha habido participación de información de Estados Unidos. Pero es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan ahí está exactamente la persona. Son dos cosas muy diferentes. El intercambio de información ojalá fuera así. Hay veces que, por supuesto, en algún momento y en algunos años se ha logrado tener información así de precisa, pero normalmente son mesas permanentes. Son mesas permanentes con las diferentes unidades de inteligencia que cuenta el Gobierno de México, inteligencia militar, inteligencia naval, ahora que lo concentra también ya el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera. Derivado de que se recibe esa información, se valora la veracidad de la información y también la viabilidad de una operación. Y es así como se llegan a resultados como los que presentamos hace unos minutos. Se abordaron últimamente, secretario, estos asuntos que sí quedaron desde hace 2 años, pero que finalmente Estados Unidos nunca resolvió para México. Se pidió información, pero ¿qué respondían? Y ahora que sale a la luz, ¿cuál será la petición que usted hará como contraparte al equipo de seguridad también en Estados Unidos? Sobre la participación. Sobre el tema del Mayo, la detención, bueno, la captura. Será la Fiscalía General de la República la que está solicitando ya la información y la que tendrá que ver qué tipo de participación tuvieron. Secretario, aprovechando que está ahí en un asunto similar, que está relacionado con el tema del cártel de Sinaloa, ¿qué información han tenido ustedes respecto de la investigación sobre la cooptación del servicio de agua de las juntas distritales, etcétera, que estaría en manos también en específico de la facción de los Chapitos, en especial en el gobierno de Rubén Rocha? Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión. Ahorita tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata. El expediente judicial describe a Zambada como uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos en la historia del crimen organizado. Se le vincula con el pago de millonarios sobornos a policías, militares y funcionarios de distintos niveles de gobierno, así como actos de tortura y asesinatos ordenados para proteger la estructura del cartel. A sus 76 años, Zambada enfrenta también serios problemas de salud. Su abogado, Frank Pérez, solicitó que, en caso de recibir cadena perpetua, sea recluido en un hospital penitenciario en lugar de una prisión de máxima seguridad como la que alberga a El Chapo. Sin embargo, la fiscalía rechazó esa posibilidad, argumentando que Zambada mantiene vínculos activos con integrantes del cartel, incluyendo a uno de sus propios hijos, lo que representaría un riesgo de que continúe operando desde prisión. Un dato que también ha trascendido es que, según la propia presidenta Sheinbaum, el gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos que, de recuperarse estos recursos, una parte sea destinada a los sectores más pobres de México. La sentencia definitiva está programada para el 20 de julio de 2026. Ese día, el juez, Brian Cogan, determinará si acepta la petición completa de la Fiscalía. De confirmarse, este caso no solo superaría el decomiso histórico impuesto contra el Chapo Guzmán, sino que se convertiría en el precedente legal más importante en la estrategia de Estados Unidos contra las organizaciones criminales transnacionales. Mientras tanto, en México, la caída de Zambada ya ha desatado una violenta disputa interna dentro del cartel entre facciones leales a él y las lideradas por los hijos del Chapo. Una guerra que ha golpeado con fuerza el estado de Sinaloa durante los últimos meses.